muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Hermanos y hermanas, bienvenidos otra vez al estudio de la lección de la Escuela Sabática en este día miércoles 18 de septiembre. Qué bendición tener la vida, qué hermoso el día que Dios nos da. Y hermanos, es el Señor el que hace este gran milagro de que la misericordia de Él, hermanos, se prolongue sobre nosotros y la vida también vaya continuando. Así le doy la bienvenida al estudio de este día, que nuevamente lo voy a desarrollar aquí con mi esposa María Elena y con Patricia Melchor. ¿Cómo estás, María Elena? Pues gracias a Dios bien, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes de nuevo y agradecida con nuestros amigos y hermanos que día con día están junto con nosotros acompañándonos en este estudio. Sean todos muy bienvenidos. Así es, Patricia, ¿cómo estás tú? Muy bien, en esta mañana pues es un gozo estar aquí con ustedes y compartir nuevamente las hermosas palabras del Señor. Así que bueno, las invitamos en este momento que nos acompañen a orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque nos has dado un nuevo día. Gracias Señor porque tú nos has bendecido grandemente y pedimos Señor de tu bendición, de tu dirección, principalmente, y que estos estudios, Señor, sean de agrado y que tú puedas bendecir a cada oyente. Te damos gracias nuevamente por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, hermanos, con este interesante tema que esta semana Dios nos ha dado para meditar, para que pues también lo pongamos en práctica, como es el de la edificación del carácter. Habiendo mirado ayer cómo es de importante pues tener el carácter adecuado, correcto, para que cuando venga el fuego y lo revele, pues revele que realmente era un carácter fundamentado en Jesucristo. Nosotros vamos a ver ahora pues cuáles son las consecuencias de hacer eso o de no hacerlo. Bajo el título Consecuencias Eternas, María Elena, ¿cómo afecta el fuego a nuestro aprendizaje y a nuestro futuro? Bueno, veamos qué nos dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y nos dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, hermanos, en estos textos estamos viendo que estas consecuencias, hermanos, van a ser de recompensa o van a ser de pérdida. ¿Cómo puede ser eso de recompensa? Bueno, si nosotros tenemos un carácter refinado, pulido, y cuando seamos probados, pues ahí se va a ver, hermanos, que vamos a tener una buena recompensa. Pero si nuestro carácter está mal, si nuestro carácter lo hemos fundado mal con cosas vanas, como decía, como con hojarascas, con madera, con heno, entonces lastimosamente van a ser quemadas. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos tener una buena recompensa, hermanos, y que esa recompensa sea para la vida eterna. Cuando nosotros hablamos de ser recompensados, viene a mi mente cuando pasamos por esas pruebas duras, y por eso es como decíamos hace como 2 días, que esas pruebas se comparan al fuego. Y lo que sucede cuando vienen esas pruebas tremendas, pues uno sale ahí, hermanos, aprobado por la gracia de Dios, cuando ha tenido ese desarrollo del carácter en base a una relación íntima con Jesús. Resulta que ese fuego de prueba que te llega muchas veces, mira, te afina, te purifica, pero no te consume.
Y eso de que no te consuma es la recompensa. Porque cuando te consume, pues hermano, lo que indica es que esa prueba te sacó volando, como el tamo, que se lo lleva el viento. Hermanos, el propósito de desarrollar el carácter en Cristo es de que cuando el fuego revele qué clase de persona uno es, aparezca uno como que fue pulido, fue afinado, fue purificado, pero no fue consumido. ¿Y qué recompensa es esa que uno, hermanos, salga victorioso sobre las pruebas? En cambio, cuando se ha hecho lo contrario, pues la pérdida es terrible. Porque, pues, lamentablemente, hasta tiene que ver con una pérdida eterna. Así que, cuán importante es que nosotros le demos importancia, valga la redundancia, al estudio de la Biblia diariamente, todos los días, apartar un tiempo para meditar en el mensaje de Dios. Cuando hagamos nosotros esto, hermanos, las consecuencias serán eternas. Y, por supuesto, serán de disfrutar con el Señor por toda la eternidad, porque habremos reflejado el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿De qué manera el don de profecía, Patricia, nos dice sobre las consecuencias que tiene para la eternidad el desarrollar un carácter así como el que estamos hablando? Muy bien, dice en el libro Manuscript Release, tomo 9, página 21, la eternidad está ante nosotros. Todo el perfeccionamiento que hagamos aquí de nuestras facultades mentales, todos los altos logros que hagamos al refinarnos y elevarnos, conectándonos de cerca con el cielo, se trasladarán con nosotros, mientras que si empequeñecemos nuestras capacidades por la inacción, si deterioramos nuestros talentos que son susceptibles del más alto desarrollo, no podremos en el mundo mejor redimir ese pasado abandono de la cultura propia, esa gran pérdida. Bueno, en este primer párrafo vemos cómo es aquí donde realmente tenemos que edificar nuestro carácter, porque bueno, muchos ya lo sabemos que el carácter es el que vamos a llevar al cielo, y sigue diciendo, algunos pueden ser salvados así como por fuego. Su vida inútil les ha traído pérdidas infinitas. Debemos perfeccionarnos en esta vida, todo lo que podamos, por la ayuda y gracia de Dios, sabiendo que podemos llevar esta perfección con nosotros al cielo. Glorificaremos a nuestro Padre en el cielo en la medida en que purifiquemos y perfeccionemos nuestro carácter aquí. Como venía diciendo, que aquí en esta tierra es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en nuestro carácter, que nos ayude a ser semejante a Él, porque el Señor no va a venir por un carácter que pues es feo y que pues no le agrade a Él. Tenemos que pedirle al Señor para que así en el cielo podamos glorificarlo a Él. Y qué interesante, hermanos, es este punto, porque dice la mensajera del Señor, Elena White, que solamente dice cuando el carácter de Cristo se haya reflejado en nosotros, entonces vendrá Él a reclamarnos como suyos. Entonces es importante que le demos la oportunidad a Jesús de que estampe ese carácter en nuestra vida. Y eso, hermanos, solo se consigue, como ya dije, estudiando la Biblia, dedicando tiempo a meditar en Él, todos los días, hermanos, contemplarlo. Uno se transforma en lo que tanto contempla. Y si contempla uno a Jesús siempre, con toda seguridad, uno va a terminar reflejándolo a Él en la manera de vivir. Y así entonces vemos que las consecuencias serán pues eternas, porque eso irá con nosotros al cielo. En cambio, pues cuando no se hace, María Elena, ocurre lo contrario, ¿no es cierto? Bueno, nos sigue diciendo el libro Cada día con Dios, página 350.
llegar a la vida futura desprovisto de la mitad del poder que podríamos haber llevado allí, es un pensamiento terrible. Los días de pruebas malgastados aquí, cuando deberíamos prepararnos para el cielo, constituyen una pérdida que nunca se recuperará. La capacidad de disfrutar será menor en la vida futura debido al mal proceder y al abuso de las facultades morales en esta vida. Por más alto que sea el nivel a que lleguemos en la vida futura, podríamos haber alcanzado niveles mucho más elevados si hubiéramos aprovechado al máximo los privilegios y las áureas oportunidades dadas por Dios. Es interesante, hermanos, que nosotros meditemos en la vida que llevamos, si estamos perdiendo el tiempo en cosas vanas, que hagamos, como dicen, un stop, una parada en nuestra vida cristiana y reconozcamos que si no estamos aprovechando el tiempo para la vida futura, hermanos, estamos desperdiciando ese tiempo. Aquí nos dice que va a ser terrible si nosotros para nuestra vida futura estamos desprovistos de la mitad del poder que podríamos haber llevado allí. Necesitamos, hermanos, el poder de Dios en nuestra vida. Y la única manera de poder tener ese poder es estudiando la palabra de Dios. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús él sabía que lo iban a llevar a la muerte. El Señor día con día en las madrugadas no dormía toda la noche orando a su Padre para poder tener fuerza y poder para poder subsistir a las vicisitudes del día. Imagínense si el Señor Jesús nos dio ese gran ejemplo, ¿cómo nosotros no ahora deberíamos de tomar ese ejemplo? Nosotros como débiles seres humanos que a cada momento caemos, nosotros necesitamos una dependencia completa de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, hoy nosotros pues estamos viendo, ¿verdad?, que el fuego tiene la función de dar recompensa o dar pérdida. Y todo va a depender, como decíamos ayer, cómo nosotros quedemos al final. Por eso la Biblia habla de permanecer. La Biblia ha estado hablando aquí que si permanece la obra de alguno, va a recibir recompensa. María Elena, ¿cuándo es que se demuestra que la obra de nosotros en cuanto a la edificación del carácter permanece? Bueno, hermanos, se demuestra cuando vienen las pruebas a nuestra vida. Ahí somos probados si la edificación que nosotros hemos hecho en nuestro carácter la hemos hecho sobre esa piedra firme. Si nosotros cuando nos vienen las pruebas desmayamos y desconfiamos de Dios, y muchas veces no solo desconfiamos, sino que decimos, Señor, ¿por qué permites? ¿Por qué has permitido que esto me pase a mí? Y entonces comenzamos a culpar a Dios por las pruebas que nos llegan. Y esas pruebas nos llegan, hermanos, porque el Señor quiere ver cómo nosotros estamos de fuertes espiritualmente. Si cómo está nuestra fe, porque cuando las pruebas llegan, nuestra fe es probada. Y ahí, en esa prueba, nos damos cuenta que si nuestra fe decae, necesitamos entonces confiar más en Dios, estar más en constante compañía de nuestro Señor y echar mano de sus promesas, hermanos. Porque es la única manera de saber cómo nuestra fe es como un termómetro. Las pruebas es como un termómetro para ver cómo nuestra fe está, si de verdad está bien fundamentada en Cristo o si está débil. Muchas veces las pruebas no las soportamos y muchas veces hasta nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia, de los hermanos, porque estamos débiles en la fe. Y allí se demuestra que la obra no permanece. Porque lo que Exacto. permanece, hermanos, es aquello que no se quema, lo que permanece es lo que se mantiene firme, es lo que así, y si ustedes se han fijado, cuando un edificio se quema, siempre hay cosas que no se queman, hay cosas que permanecen. ¿Por qué? Porque están hechas de un material a prueba de fuego. Entonces aquí Pablo está hablando de que cuando la obra de cada uno se haga manifiesta,
porque el día la va a declarar, es decir, hay un día donde va a quedar claro de qué material nosotros éramos. Esto resultará, dice, que va a mirarse si la obra permanece. Entonces, hermanos, yo quiero animarte a que te propongas a que la próxima vez que por allí venga alguna situación en tu vida, mira, si tú todos los días sobre la roca que es Cristo fundamentas tu carácter, te propongas para que tú permanezcas, que quedes firme, que no te queme la prueba, que te afine, que te purifique, pero que no te queme, que permanezcas. Eso te animo a que agarres hoy como desafío. Un hermano me estaba comentando de un hermano pentecostal. Me estaba comentando que este hermano pentecostal, pues parece que no sé qué cosas le pasaban en la iglesia, pero era un hermano que parece que hasta toda la iglesia se había vuelto en contra de él. Y como que me decía, le llovía de todo. Y hasta desde el púlpito casi se lo decían por su nombre ahí directamente. Entonces, por ciertas cuestiones que él consideraba que no debía pues hacer, me parece. Entonces, el punto era de que el maltrato, según me dice este hermano, era como para mejor decirle a esa iglesia, a esos hermanos, ¿saben qué? Aquí les dejo su iglesia, aquí quédense ustedes y yo me retiro de aquí. Pero me comentaba el hermano de que ese hombre, a pesar de tantas cosas, nunca se iba y siempre estaba ahí, siempre fiel. Y hasta ahora todavía sigue, me dice. Entonces estábamos comentando de qué tipo de carácter es ese, que no lo mueve nada. Hermanos, nosotros tenemos que llegar a un punto donde el carácter nuestro no lo mueva nada, ni pruebas, ni problemas, ni gente, ni líderes, ni nadie. Pero que sea también no en base a un capricho, hermanos, no en base a un orgullo, sino en base a un fundamento que tengamos diariamente en la palabra. Porque es posible que alguien diga, yo aquí estoy y a mí me dicen, no me dicen, me maltratan, no me maltratan, pero yo sigo aquí. Sí, pero tal vez sigues haciendo problemas, tal vez sigues ahí todo el tiempo que criticando, que en contra. No, ese tipo de carácter no es un tipo de carácter orgulloso, altanero, causador de problemas. No, en el sentido de que sea un carácter humilde. Estamos hablando de que sea un carácter estable en el Señor, que refleje el fruto del Espíritu y que por más que le pasa y por más que le dicen y por más que le hacen, permanece. Eso es lo que tenemos que proponernos y no que a la primera crítica y no que a la primera pues indirecta que tal vez nosotros nos dicen o a la primera cosa que vimos que no está bien, agarramos nuestras maletas y nos vamos y hasta le decimos a otros, vámonos, y ahí nos llevamos a otra gente. No, hermano, ese es un carácter todavía defectuoso que no está listo para ir al cielo. Hay que buscar que el carácter nuestro sea como el de Cristo. Que Él, miren ustedes, cómo le fue, cómo se le vino encima toda una maquinaria religiosa en su contra. Pero Él siempre fiel a su Padre, siempre fiel a la misión, siempre reflejando esas características de lo que debe ser un cristiano. Eso, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Que nuestra obra, al final, siempre permanezca cuando el fuego, pues, la pruebe. Y que terminemos, por lo tanto, en el cielo, porque esa es la gente que finalmente Jesús va a venir a reclamar como suyo, como dice la sierva del Señor. Y en este sentido, Patricia, me parece a mí que es bueno también comentar algo que la lección trae, y es acerca de un ejemplo de cómo en un joven el fuego realmente afectó para recompensa. Y lo pudimos ver cuando pues lo estudiamos allá en la iglesia, en un seminario que estuve dando sobre el libro de Daniel. Y es, hermanos, en relación pues con el profeta Daniel. Cómo mostró Daniel
y sus compañeros, Patricia, los resultados de establecer su educación sobre la roca eterna, de fundar su carácter sobre Cristo, cómo cuando le llegó el fuego le afectó a él para recompensa. ¿De qué manera fue eso? Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios en Daniel 1:20, ya que es un versículo muy conocido. Y dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Bueno, vemos que primeramente porque ellos se pusieron de la mano del Señor, porque ellos fundaron en esa roca eterna, le demostraron al rey que no eran iguales que los demás. Pudieron ellos mostrar que el Señor estaba con ellos. Vemos cómo hoy en día los jóvenes necesitan tener ese ejemplo como Daniel y sus compañeros, ya que pues el enemigo lo que más tienta en estos días son los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes muchas veces somos débiles y el enemigo sabe que los jóvenes son los que van a proclamar la verdad presente, pero es triste cuando muchas veces nos dejamos llevar por el enemigo, y por eso tenemos que cada día pedirle al Señor que nos ayude a que podamos edificar nuestro carácter, así como Daniel y sus compañeros, que ellos decidieron decir no porque ellos querían glorificar al Señor. Y ustedes pueden ver, hermanos, cómo el fuego, en este caso, a Daniel y a sus compañeros, pues les afectó, pero para recompensa. Miren ustedes, fueron, como dije, afinados, purificados, pero no quemados. No les quemó el fuego. La obra de ellos permaneció. Aquí tenemos un ejemplo típico. Noten cómo estos muchachos pues fueron llevados a un país extranjero, fueron prácticamente exiliados allá. No tenían culpa ellos de ir allá. Prácticamente ellos estaban sufriendo las consecuencias del pecado de la nación de Israel, de sus mismos padres, de sus ancestros, de aquellos que pues anteriormente se rebelaron con Dios. Ellos están básicamente sufriendo algo que no sembraron. Son unos muchachos. Sin embargo, noten cómo aquella preparación que se hizo con ellos desde niños trajo como resultado una recompensa. Y el fuego de la prueba, el ser llevados prácticamente como exiliados a Babilonia, el llegar a un lugar donde las costumbres eran diferentes, comida diferente, adoración a dioses paganos, no se adoraba al Dios de ellos, muchas cosas en su contra. Y sin embargo, como habían desde niños fundamentado el carácter en la roca que es Cristo, cuando llegó ese fuego de prueba, miren, la obra de ellos permaneció. Se mostró de qué clase eran, de qué material estaban hechos, y la recompensa vino. Pues dice que cuando se les hizo el examen, ¿cómo salieron? Dice que salieron 10 veces mejores que todos los profesionales que tenía el rey, como lo eran magos y astrólogos que había en todo el reino. 10 veces mejores salieron. El fuego, hermanos, trajo para ellos una consecuencia, pues, eterna, porque ese tipo de carácter que tenían es el que finalmente ha hecho que Daniel lo lleguemos a ver en el cielo, cuando por la gracia de Dios, si conservamos un carácter así como el de él en relación con Cristo, también nosotros vayamos allá. Cuánto es de importante, María Elena, según el don profético, que los jóvenes se inspiren en este tipo de juventud como la de los 3 hebreos y Daniel mismo. Bueno, el libro Fundamentos de la Educación Cristiana nos dice en la página 49: los jóvenes deben de ser estudiantes para el mundo por venir. La perseverancia en la adquisición de conocimientos, regida por el temor y el amor de Dios,
dará a los jóvenes crecidas fuerzas para el bien en esta vida, y los que saquen el mejor partido de sus oportunidades para alcanzar altas realizaciones, las llevarán consigo a la vida futura. Han procurado y obtenido lo que es imperecedero. La capacidad de apreciar las glorias que ojo no vio ni oído oyó, que dice 1 Corintios 2:9, será proporcional a las realizaciones alcanzadas. Como quien dice que si los jóvenes no tienen esos conocimientos para la vida futura, sino que solo tienen conocimientos para vivir en este mundo, conocimientos de hombres y no conocimientos puros de la palabra de Dios, no van a estar listos, dice aquí, para escuchar esas palabras donde dice que ojo no vio ni oído escuchó. Por eso es necesario, hermanos, que los jóvenes puedan siempre poner su confianza en el Señor, porque el Señor manifiesta su gracia cada vez tras vez el Señor está allí, y esto nos enseña que es provechoso estudiar la palabra de Dios y que en todas circunstancias ellos deben de aprender acerca de la fe, hablar de la fe, porque cuando los ataques del enemigo les lleguen, ellos van a estar fortalecidos en la palabra de Dios. Es por eso que deberían los jóvenes de prepararse, hermanos, más en el estudio de la Santa Palabra, porque eso es prepararse para el mundo venidero al cual nosotros estamos aquí luchando por querer alcanzar esa patria mejor. Y así hemos llegado al final de este interesante estudio, donde se ve que hay una recompensa o hay una pérdida según el tipo de carácter que hayamos nosotros edificado. Dios te ayude, hermano, para que no tengas pérdida, sino que solo recompensa. Como Daniel lo fue y sus 3 compañeros, sin duda el Señor también nos va a recompensar al final de los días, llevándonos al cielo. Por eso ahora creo que valdría la pena pedir a Dios que en cierta manera nosotros no sigamos más con el carácter que tenemos, sino que, hermanos, nos ayude el Señor para que nosotros lo fundemos diariamente en Él, al punto de que permanezca cuando llegue ese fuego que revelará quién realmente somos. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude? Vamos a arrodillarnos para pedírselo. Querido Dios y Padre, el carácter nuestro, Señor, pues siendo honestos a esta altura de la vida, no está preparado para ser llevado al cielo. Si lo que vamos a llevar allá es lo único, como es el carácter, entonces, Padre, reconocemos que estamos muy deficientes porque no estamos reflejando el tuyo. Y no es porque no sea posible, sino porque nuestra vida devocional contigo, de rendimiento y de entrega diaria, no está sucediendo. Y por lo tanto, pues aflora el carácter pecaminoso, el carácter defectuoso, el carácter que el enemigo quiere que nosotros tengamos. Y por eso, Señor, es que tristemente, a veces cuando vienen las pruebas difíciles, pues no permanecemos, caemos o quedamos prácticamente destruidos, Señor. Pero hoy tú nos has exhortado y nos has dicho que hay una recompensa si perseveramos en desarrollar tu carácter, y que la recompensa será que eso lo llevaremos con nosotros al cielo. Hoy entonces te pedimos que nos ayudes para que nosotros tengamos la fuerza de voluntad y fundamentar cada día nuestro carácter en ti, estudiando tu palabra, orando, consagrándonos, Señor, de tal manera que cuando vengan esos problemas, ya sea a nivel de trabajo, a nivel de familia, a nivel de iglesia, de cualquier índole, Señor, oh Padre, que se demuestre quién en verdad somos, y quedemos firmes, quedemos, Señor, paraditos, que no nos movió ni nos tumbó nada, porque estábamos en la roca que es Cristo.
Gracias, pedimos que nos ayudes, por favor. De antemano, gracias por la ayuda que nos has de dar y porque nos has de mantener firmes en tu senda, en tus caminos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.